Hola gente, bueno, hoy día grabada la clase. ¿Cómo les va? Tengan muy buenas noches. Bueno, la clase de hoy pertenece a Danza 3. La semana pasada estuvimos viendo la polka en Formosa, con muchas cosas, ¿no? Que me ha dejado mucha tela para cortar. Y bueno, ahora estamos con una continuidad que estuvimos viendo, creo que con ustedes en primero y en segundo, que es Malambo. ¿Mm? Eh, Hay un material muy interesante para verlo hoy día y que es algo que, bueno, la samba creo que va en camino de Malambo. Eso hablamos el otro día con unos profes. este, Está yendo la samba por el lado del Malambo. ¿En qué aspecto? En el aspecto escénico, en el aspecto en donde ya no se representa, no hay una autenticidad en el traje, no una autenticidad en los pasos, en el movimiento de pañuelos. Este, entonces, bueno, pues ya están los teléfonos que braman. Claro, no hay una autenticidad, ¿no? Y yo les voy a comentar cómo fue mi caso, mi encuentro con el Malambo. Bueno, a mí siempre me gustó. Yo lo vengo haciendo desde que tenía, ahora ya no, pero desde que tenía 5 años, cuando empecé a estudiar. Bueno, nos hacían hacer Malambo con la escuela, donde yo iba a un grupo de danzas, Malambo con la escuela, y estaba la particularidad que cada mudanza tenía un nombre, pero el nombre del creador. Yo vengo de una época donde las mudanzas eran un poco sacada de lo que se hacía en Buenos Aires, especialmente Chúcaro. Aquí en Córdoba nunca hubo una escuela de Malambo como Santiago del Estero, como Tucumán, por ejemplo. Este, Nunca hubo algo, a pesar que tenemos campeones de labor, de campeones cordobeses, nunca hubo una escuela que vos digas, eso es un Malambo cordobés. Este, Hay un Malambo cordobés que después ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay un Malambo cordobés, pero bueno, Córdoba no ha tenido eso. Entonces, nosotros tenemos la influencia de Santiago Ayala. A la vez, Santiago Ayala, si uno ve las películas antiguas, en donde está Joaquín Pérez Fernández, Sino Malambo, está después el ballet de Santiago Ayala. Había mucha mezcla de. El ballet Chúcar un tiempo trabajó con bailarines rusos. Entonces empezaron a salir, me acuerdo, una mudanza que es el reloj. Y el reloj era una mudanza en que si nos poníamos en cuclilla, a ver si me entienden. El pie izquierdo iba, o sea, te sentabas sobre el talón del pie izquierdo, y el pie derecho iba girando haciendo un reloj. Bueno, ese era el reloj, el famoso reloj, que era obviamente paso del ballet ruso. Y esas eran las mudanzas que se hacían acá, estoy hablando de los años 70. La mariposa, me acuerdo que era una especie de salto, que se juntaban los pies, era muy cómico ese zapateo. Bueno, esa era la mariposa, después la típica quebrada, después algunos le llamaban, qué sé yo, el otro reloj, el más auténtico, era colocar un pie en punta de pie, supongamos el izquierdo, y el derecho va haciendo punta quebrada, rotando en sentido antihorario. Esa es la mudanza del reloj. Y la típica mudanza, la doma, que era la que levantaba todos los aplausos, era saltar con los dos pies quebrados hacia adentro, quebrados hacia afuera, y punta de pie de los dos. Bueno, esa es la doma, que a veces se amenizaba con moviéndole un poncho con la mano derecha, ¿no? Esos eran los primeros malambos que se hacían. Y también el malambo de cuchillo. No se olviden que Chúcaro, por ejemplo, en la década de los 60, y él es culpable de eso, se sintió culpable cuando hizo el malambo con cuchillo, que era, todo era, este,
raspar el cuchillo en el piso y bueno, y pelear con los oponentes, como una especie de contrapunto. Ese era muy conocido, hablamos de facones. Y precisamente hay una danza en Brasil, que yo creo que es una danza creada en el sur de Brasil, que se llama la danza de las facas, o la danza de los facones, que justamente es un baile que lo tienen como representativo de la cultura gaúcha. Ellos también tienen un baile individual que se baila con un palo en el piso, se va bailando, se va zapateando alrededor y eso se llama la chula. Hay competencia nacional de chula en Brasil y es el baile que, bueno, es lo que representa a los brasileños del sur, que también se hace con espuelas. Ellos lo hacen con espuelas. Y ya acá, por ejemplo, en una época en que eso era incentivo de los bailarines profesionales, cuando yo era chico, me acuerdo que mi vieja me mandaba a estudiar zapateo americano y zapateo flamenco, porque era la forma de poder zapatear mejor, o sea, buscar otros sonidos, ya los sonidos de los tripleteados. Ahora vemos hoy en día en los festivales grandes, la labor, de todo eso, vemos las mudanzas tripleteadas. Pero ya esto se hacía ya hace mucho tiempo. Y también tiene mucho que ver, por ejemplo, el calzado, porque nosotros bailamos con el calzado que usaban los cantores de alba, o sea, las botas con el taco bajito, y se le colocaba una chapita en la punta y clavitos en el taco. O la chapita también en el taco. Vale, cuántas veces hemos usado chapa para que no se gaste el taco, ¿no? Entonces cuando zapateamos con los talones, había mudanzas que pegamos con los talones, a veces saltaban chispas, ¿no? En piso de mosaico rústico o Portland, cuando nos tocaba bailar en un lugar. Entonces esa mudanza se denominaba la fantasía, me acuerdo. Y bueno, ya había distintos nombres para la mudanza. Los 70 fue una época de los bombos, también de hacer malambo con bombo, espectáculos mezclados, por eso era la época de los bombos tehuelches, por ejemplo, que hacían bombo y boleador, o sea, que lo que hoy en día vemos no deja de ser lo que se hizo hace 50, 40 y pico de años atrás, ¿no? Para ese entonces no se conocía ni lo que era malambo sureño, ni lo que era malambo norteño, ¿no? Yo de todas maneras le voy a adosar a este video que sale hoy grabado, le voy a mezclar algunos registros de malambo, musicalmente hablando, ¿no? Y a nosotros siempre nos quedó, a mí me quedó justamente ayer en una clase de tecnicatura, hablamos con los chicos, con el profe Dodo Vieira, que el mayor impacto mío fue de que a nosotros nos enseñaron que el malambo sureño era re lento y el malambo norteño rápido. Entonces mi mayor sorpresa fue cuando encontré el malambo sureño rápido. O sea, eso fue cuando me regalan un disco en pergamino y era el registro de la provincia de La Pampa. Entonces, claro, había malambo, había huella, perdón, registro de la provincia de Buenos Aires, registro musical, realizado por un museo, por el gobierno, era algo oficial. Y claro, y encontré todas cosas que a mí a los 17 años, he tenido 16, que me gustaba estudiar folclore, me dio vuelta todo, todos los esquemas. Entonces el malambo sureño no era lento, era rápido. La huella no eran lentas, eran rápidos. El prado no era el que yo acostumbraba a bailar, de tantos compases, era más largo, y etcétera. Entonces, pero son cosas que quedaron guardadas ahí y no tenía quien me guíe y quien me diga que eso era lo auténtico, que lo vengo a descubrir 30 años después, ¿no? Volviendo con el tema de malambo, que ahora yo les voy a compartir. Le voy a compartir un PDF. Nunca se habló de ese malambo sureño. Quizá después en el Festival de la Cumbre, en los años 80, se empieza a dividir. Y empieza a estar el malambo sureño y el llamado malambo norteño. Y allí comienza, creo que, la destrucción histórica del malambo,
donde el sureño era lento y el norteño era rápido, donde el sureño era con chiripá y el norteño era con bombacha. Empieza esa destrucción, no del malambo, porque hoy en día tenemos chicos que zapatean tremendamente bien, es un malambo escénico y que no tiene nada que ver con la cultura nuestra, absolutamente nada que ver. Pero bueno, ya se instaló así, y ustedes como futuros docentes, bueno, obviamente que tienen que enseñar malambo artístico, pero también en las aulas, en la manera de rendir, tienen que realmente volver a las raíces y volver a lo que es el malambo llamado tradicional, a las primeras figuras. El otro tema también que se pregonó mucho en la década de los 80 era el tema del zapateo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un básico, que llamamos talega de pan o papito papá, salchicha con pan, usamos la onomatopeya para que los chicos vayan al ritmo, eso se llamaba mudanza. ¿Sí? Una quebrada, punta y quiebro, punta y quiebro, punta y quiebro, era otra mudanza. Arrastra el pie, hace punta atrás y planta, o sea, imagínense, hago planta del pie izquierdo, el pie derecho lo levanto, raspo, ¿sí? Tiene ese segundo movimiento, 1, 2, pego con la punta del pie derecho atrás y hago planta, o sea, 1, 2, 3, 4 movimientos, y hago lo mismo con el otro pie. Bueno, eso se llamaba mudanza, ¿sí? Y después empezaron lo que son las mudanzas combinadas, que es lo que hoy en día vemos. Hoy en día vemos en la competencia, vemos en todos lados, a chicos haciendo mudanzas combinadas, qué sé yo, 2 compases, 4 compases, 6 compases por pierna, porque siempre hay que repetir de una pierna a la otra, ¿no? Entonces ahí vino el gran problema. ¿Por qué? Porque el concepto de mudanza estaba instalado especialmente en Buenos Aires. Allí estaba el padrastro de Julio Boca, el Lojo Vidal, un gran estudio, una persona que ha estado de jurado muchos años en festivales muy importantes, y por ser padrastro de Julio Boca, bueno, tenía otra especie de reconocimiento. Entonces, el Ojo Vidal, cuando veía a los malambos todos combinados a la mudanza, los eliminaba. ¿Por qué? Porque el reglamento decía máximo 15 mudanzas. Y en una mudanza combinada tenemos a lo mejor 8 mudanzas en una sola. Entonces se deja de lado los conceptos del Ojo Vidal y se comienza a trabajar con las mudanzas ya combinadas, ¿sí? Tuvimos muchísimos zapateadores notables, algunos de ellos fueron campeón de la Aborde, otros han ganado la Aborde porque no había otro. El primer campeón fue cordobés, Miguel Ángel Tapia, que uno ve la foto de Tapia, por ejemplo, y una bomba changota, las botitas que yo le hablaba de los cantos del Alba, y ese fue el primer campeón que tuvimos. Y después hubo zapateadores notables, como por ejemplo Piri Zabal, Santiago del Estero, el profe Moreno, con el cual estuve de jurado una vez. Moreno era el que grababa, por ejemplo, Gabriel Ramírez grababa un malambo con piano, y Juan Carlos Moreno, creo que Juan Carlos Moreno, pero Moreno, un profe salteño que murió hace poco. Entonces Moreno zapateaba, se le ponía un micrófono y hacía los zapateos, ¿sí? Creo que el malambo ha tenido pero cientos y cientos de música que han sido grabadas. Lamentablemente hoy en día es todo bombo y guitarra, violín, fuelle. La competencia, viste, ya llevan su músico en vivo, le van poniendo su impronta, van usando tonos que no corresponden al folclore tradicional argentino. Dicen que el famoso sureño, el ritmo sureño, viene de la cifra. Lo han sacado de la cifra y han hecho el famoso malambo sureño. Malambo que por ende nunca existió en la provincia de Buenos Aires ni en la provincia de La Pampa. Existió el malambo, pero no ese malambo, ¿no? Entonces,
se empezó, como quien dice, a viralizar determinado tipo de malambo. Este, y bueno, y con la bota de poto te decían, con la bota de poto tengas que hacer tal mudanza, y con la bota de cuero, la dura, la de fábrica, tienen que hacer otro tipo de mudanza. Pero nunca se nos explicó la historia, y hasta el día de hoy no se le explica la historia a nadie, ¿no? Antes de ir con esta charla de Malambo, que a mí me apasiona hablar de esto, vamos a compartir un archivo que está preparado para la clase de Malambo. A ver, vamos a buscar por acá. Todavía no me aparece, vamos a ver ahí. Este es un Zoom que había preparado hace muchísimos años. En pandemia tenemos el tiempo del mundo para preparar apuntes. Y este fue un trabajo que era resultante de mucho material. Y le digo, ¿no?, que muchísimo material de Malambo, muchísimo material, hablando de la parte musical, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo podemos seleccionar. Bien, ahora tenemos para compartir. Bueno, lo que estamos viendo a continuación, todavía no lo ven, lo que están viendo a continuación es el tema de esta pequeña pizarra de Malambo, y tenemos el concepto de zapateo criollo, ¿no?, que era lo que estábamos hablando recién. Y fíjense la foto de este bailarín, esto está sacado de la revista Folklore. Se enseñaba, fíjense cómo tiene colocado el sombrero, aparentemente la ropa es brillosa, y fíjense las botas, la bota con el taco bajito, y típico el corte de pelo de los años 50, un corte de pelo bien. Calculo que este hombre se le sacó el sombrero todo con gomina, y la clásica paja que siempre se le dejaba sobre la pierna, se dejaba atrás, ¿no? Bueno, vamos a ir subiendo esto. Lázaro Flori menciona que no incluye a la mujer en el Malambo, y menciona su nacimiento en el desierto. Vaya a saber a qué le habrá llamado el desierto, ¿no? En su trabajo de Malambo menciona esto, y resalta que se bailaba para acentuar y reafirmar su virilidad. Y esto puede ser, a lo mejor, siempre los grandes estudiosos han considerado que el Malambo hace una danza de competencia, no ha sido una danza de... muchos investigadores coinciden esto, en que no ha sido una danza donde yo bailo solo, donde yo siempre bailaba con otro lado, ¿sí? Ese ha sido el Malambo de competencia, o Malambo como se lo menciona, ¿no? Bueno, vamos a seguir acá en la diapositiva. Se refiere Fluri a los repiques y escobillos, y lo menciona como de competencia, que era lo que le estaba diciendo recién. Repique se entiende los golpes sucesivos de planta para cambiar de una mudanza a la otra, y escobilleo cuando se cruzan los pies. Los repiques tampoco están documentados. ¿Cuál es el repique norteño? ¿Cuál es el repique sureño? O sea, uno, si le quiere hacer la vida imposible a un jurado, y el jurado a veces pone mal hecho el repique, pero ¿a qué se refiere? Si en ningún documento está cuántos golpes eran. Y los documentos lo que dice que el gaucho o el paisano hacía una sucesión de golpes de planta para cambiar de una mudanza a la otra. Es lo único que se conoce. De ahí en más, todo lo demás es totalmente técnico. En la ilustración del gaucho, malambeando, Lázaro Flori lo grafica con la escuela. Eso fue un tema. Ustedes saben, como yo les dije al principio de la clase, que yo bailaba con la escuela desde chico. Después que bailaba con la escuela, después me la sacaron, después empezó a hacer los malambos sin la escuela, y después en los últimos años ahora se hace con la escuela. Y hay un artículo de Delgado, del propio Delgado, de la revista Folklore, que se llama La danza que yo bailaba cuando era chico,
cuando era niño, y menciona el malambo y hace un capítulo aparte. Dice, hoy en día, no sé cuándo lo escribió este artículo, pero calculo que en la revista Folklore fue en los años 50/60. Hoy en día el malambo es fácil, porque se baila sin escuelas. O sea, dando a entender que el verdadero malambo era con las escuelas. Y ahí venía todo el dilema de los años 80. ¿Me sacaba la escuela o no me la sacaba para bailar? La mujer bailaba con delantal o bailaba sin delantal. ¿Sí? Entonces, eso era el tema de la cuestión. La cuestión. Nosotros en los años 70 se hacía el llamado patio criollo. Vos cuando iba a una peña y te preguntas, ¿qué va a bailar? Hago un patio criollo, decíamos todos. Entonces los papás hacían todo un telón pintado, donde estaba el rancho, un aljibe, y aparecía la mujer con un delantal ofreciendo empanadas, el típico vino, el típico borracho. Esas eran las primeras 4 argumentales que se hacían, que hoy en día uno lo ve y era de terror. Hoy en día lo vemos como de terror, pero en ese momento era toda una sensación. Y siempre no faltaba el malambo. No faltaba el malambo y no faltaba el último del malambo. El último era el mejor, supuestamente, ¿no? Entonces salía con todos los aplausos de la gente y siempre era el último el mejor. Y el primero era, pobrecito, el más flojito, y se lo ponía como para levantar un poco la autoestima. Bueno, eso respecto de las escuelas. Y la pregunta que siempre nos hacemos en un malambo no era que un gaucho iba con un bolsito y llevaba el calzado. En cualquier parte del país a donde nos agarra un malambo, y bueno, zapateaba con alpargata, con la bota fuerte, con la bota de potro, con la buzuta o descalzo. ¿Sí? O descalzo, o sea, ¿por qué no? Ustedes han tenido en una materia práctica el archivo de Miguel Ous y él está bailando con alpargata con media. Pero ¿qué pasa? Miramos la borde y no, ¿cómo voy a hacer un malambo con alpargata? ¿Cuál va a ser la mudanza? Y bueno, y tiene que haber zapateo para alpargata, tiene que haber zapateo para buzutas. ¿Sí? Obviamente que son muy pocos los profes que lo trabajan, por no decir un 99% no lo hace. ¿Sí? Bueno, después tenemos el tema de la expresividad del zapateo. Hoy en día, viste, hay modas que son muy llamativas de los malambistas. Yo me acuerdo en mi época, bueno, entraba el zapateo y te ibas, pero hoy en día, viste, hay lo que le llaman ahora palabras usadas por Tinelli, y por los jurados notarios que tienen Tinelli. Hoy en día hay un acting, entonces entre malambistas hoy en día, ¿viste? Entra caminando, ve a toda la gente, siempre señala al cielo, ¿viste? Porque le dedica el malambo a una persona muerta. Se besa la mano ahora, se tocan el corazón, así lo señalan. Es un gesto que salió de un gran hermano. Es un gesto de corazón, ¿viste? Para fulano y tal, o como hacen los políticos, ¿viste? En campaña, ahora que estamos en campaña, corazón y señal de la gente. Bueno, ese acting nunca, obviamente, ahora estaba en malambo. Y la expresividad a veces pasa, yo no digo de un malambo simpático, pero sí un malambo cuando vos tenés habilidades determinadas, es como tenés una impronta de dominio de algo, como el malabarista cuando tira los palos, las pelotas, ¿viste? Que están en las esquinas, y el tipo disfruta de esa habilidad que tiene, como con la boleadora, con el espectáculo de bombo. Pero, ¿viste? A veces tenemos esos gauchos malos, y después en una época estaba que terminaba un malambo y abrían los ojos como un do de oro, y se quedaban ahí como 10 segundos, ¿viste? Con los ojos. Prácticamente se les saltaban los ojos. Había algunos memes de una película de Jean-Claude Van Damme, con los ojos abiertos así de karate, bueno, esos son los ojos los malambistas. Pero son modas. Cuando salió la película del Zorro, con Antonio Banderas, había una parte que Antonio Banderas hacía así con la mano, con el ala del sombrero.
Y bueno, también cayó en el malambo. Había un montón de chicos que entraban a zapatear y se hacían así, tocando el ala del sombrero. Son modas que obviamente, como toda moda, va desapareciendo y obviamente va quedando el malambo como una danza realmente individual. Bueno, vamos a ir con la moda chucariana, la entrada a tierra, la forma de completar los tiempos del repique con una figura al aire. Bueno, esto en la moda chucariana, don Santiago Ayala decía que no había que empezar el básico, había que hacer un golpe de planta con un pie y empezar el básico. Él marcaba entrada a tierra, golpe del pie izquierdo y empezaba el básico con el pie derecho. ¿Sí? Eso se llamaba entrada a tierra. Y el repique, porque el repique del llamado norteño tiene menos compases, menos golpes que el llamado sureño. Entonces se hacía una patada al aire para hacer el repique norteño, ¿sí? Para completar el llamado repique norteño, que son de 7 u 8 golpes. Y el llamado repique sureño, que es un poquito más largo. Y después, cuando aparece la chacarera trunca, tenemos repique trunco. Y después los santiagueños mezclaban dos repiques. Eso yo lo aprendí de Saavedra, de Juan Saavedra, año 1980, mes de julio. Fuimos de acá de Córdoba con un ballet a bailar para los militares, para los gobiernos militares de esa época, y fuimos a bailar a una semana a la banda, Santiago del Estero. Y ahí estuvimos con Saavedra, Juan Saavedra, y ya nos pasa el repique, que no sé si lo podrán escuchar, pero ese era el golpe del repique santiagueño. Y después de ese se hacía el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Decían algunos santiagueños que ese repique realmente era un repique, ¿cómo le podría explicar? A ver, era un repique para pensar la mudanza que sigue. Por eso se juntaron los dos repiques. Porque yo no tenía un repertorio. ¿Viste? Entonces tenía que mezclar dos repiques en ese caso. Bien, vamos a seguir con... Bueno, acá puse la foto de este zapatito. Y esta parte de acá de la suela, eso se le llamaba vira, o no sé si se sigue llamando así. Entonces los escobillados, algunos eran pasando por el piso la vira, es decir, doblando bastante bien el pie. Y este músico que estamos viendo acá es Domingo Cura, gran percusionista que tuvo una misa criolla, trabajó mucho tiempo con Ari Ramírez, y este fue, creo que el suegro, me parece, de Hugo Díaz, o él fue el yerno de Hugo Díaz, no me acuerdo muy bien, creo que fue suegro, me parece. Y él saca lo que se llama un malambo sureño, que fue con lo que bailamos los cordobeses en la época de los años 80. No, perdón, antes, 73, 74. Esto que estamos viendo acá era un disco de Domingo Cura, el volumen 3. Y tenía dos malambos, como era un disco vinilo, en el lado A tenía, en el número 3 estaba malambo sureño, y del otro lado, creo, en el número 4, malambo norteño. Y esos eran los malambos que se hacían. No tenían ni guitarra ni nada. Fíjense ustedes los instrumentos que tenían. ¿Sí? En los 70, 80 era todo como malambo, no había tanta división como hay ahora de sureño con norteño. El malambo, repique y escobilleo pertenece es una grabación de este hombre, ¿cómo es que se llama? Alberto Ocampo y los Changuitos Violineros, un disco ícono para la academización. Estaba grabado el Pericón de Cuatro, estaba grabada la Cortejada, ¿qué otra danza más? El Escondido, Los Montes, me acuerdo se llama El Escondido. Y bueno, ya que tenemos el malambo que era repique y escobilleo. Y empieza con un relato.
¿eh? Este, empieza con un relato y tiene grabado 4 tipos de malambos, 4 tipos de ritmos de malambo, perdón, y tiene grabada una sucesión de repiques, ¿sí? Allá por Lobo, Dolores, Adeco, se supo ver, decía el recitado, ¿no? Y este fue uno de los malambos que se bailaban mucho en todo el país, década de los 70. El malambo ochentoso, acá comienza otra transgresión del malambo, y que fue la gran duda, y queda la gran duda, porque hay una referencia histórica que dice que Juan Manuel de Rosa, que es estanciero, bailó malambo, pero él, pero se generalizó que el malambo de los estancieros, donde supuestamente el estanciero nunca bailó malambo. Primero porque no tenía la deformación en las piernas como tenía el gaucho común, porque no andaba a caballo, no hacía tareas de ningún tipo, tareas rurales, ¿no? No hacía, entonces bueno, el gaucho al tener las piernas deformadas le permitía hacer algunos zapateos determinados. Este es un artículo de una revista de la biblioteca alemana, baile de dos, únicamente de dos, baile de hombres, maestría en el escobillado previo a la postura, no sé a qué le llamaban postura, maestría en el repicado y en ejecución de las mudanzas, mira, mudanza que está con ese. Esta es una revista del 1900. Bartolomé Aprile habla, este artículo que vimos atrás es de Bartolomé Aprile, que él escribía en la revista, no me puedo acordar cómo se llama esa revista, el Fogón creo que era, en donde hay artículos de nuestra cultura. Y Aprile habla de muchas danzas nuestras, y en este caso ve la postura como sinónimo de mudanza, ¿no? Bueno, Bartolomé Aprile menciona de un malambo sin ruido, como el surero, y afirma que la cuna del malambo es en el norte. Para Aprile, el malambo era una competencia de que si había alcohol, se producía un desmadre, y el malambo era la revancha ante la pérdida de una jugada de truco, de taba o lo que sea. Vos fíjate cómo lo enfoca Bartolomé Aprile al tema malambo. También menciona el malambo con espuelas o no. Menciona que la mujer usaba polleras largas y que era imposible que haga malambo, es cierto. Él está hablando de una moda de la mujer en el 1890-1900, donde la pollera era larga. Cuando un bailarín había logrado aprender unas 20 o 30 mudanzas y una media docena de repicados distintos, podía sin ninguna dificultad contestar al contrario cualquier postura que la bailara. ¿Ves? Acá tengo una palabra de postura. Era lo mismo que a un pianista avesado, que le colocara una pieza desconocida. Bueno. Y por último tenemos acá la forma en que hoy en día tenemos el malambo: solista combinado, solista estilizado, y estos son la forma que la competencia llevó el malambo: solista sureño, solista norteño, solista contrapunto, dúo de malambo, contrapunto con obstáculo, porque Carlos Vega menciona que había malambos que el gaucho se ataba 4 facones en la pierna y hacía mudanza para que choquen los facones. Otros decían que se clavaba un facón en el piso, obviamente de tierra o madera, y se hacían zapateos alrededor. Otro que se colocaba una vela y no había que apagarla, o se colocaban 4 velas también, delimitando un cuadrado, y había que zapatear ahí y bueno, trata de no voltearlo. Y hoy en día tenemos el malambo femenino, ¿no? Y sobre esto de obstáculos, nosotros, desde Martín Güemes, eso me siento con orgullo, hemos sido los creadores, en el año 1991, hemos sido los creadores del malambo con botella. El malambo con botella, viendo un artículo de Carlos Vega donde decía que se colocaban botellas y se zapateaba sin voltearla. Entonces decidimos en el año 91, bueno, yo decidí en el reglamento, vamos a poner malambo de contrapunto, y la final era con botella.
Y de ahí se instaló, desde el 91, creo que hasta fines de los 90, el malambo con obstáculos. Especialmente creo que se sigue haciendo por Santiago del Estero. Pero nosotros fuimos los creadores de ese estilo, que justamente el profe Sergio Pérez, en su libro Malambo, nos menciona a Cultura, en ese momento era Festival Federal de Malambo. Eh, y me menciona en el libro, pero no menciona mi nombre, pero éramos nosotros los que hicimos esta forma de competencia, que realmente no era apta para cardíaco, ¿no? Porque cuando llegaba a una final me tocaba estar de jurado en Santiago, Tucumán, que yo había sido el creador de esa forma, y tenía que elegir quién no volteaba la botella. Y se armaban los líos cuando por el propio pandeo de la madera uno hacía un repique y se caía la botella. Entonces había que buscar un lugar realmente que esté bien sólido, sin pandeo, y de esa manera podía zapatear y podían hacer la mudanza, ¿no? Y había que ver cuántas veces pasaban la botella, etcétera, etcétera. Pues realmente algo muy llamativo, y después se dejó de hacer por los nervios que producía, que después, qué sé yo, más que todo por el tema de los escenarios, que no eran acorde para el malambo con botella, pero eso fuimos nosotros en ese momento, desde el Festival Martín Güemes, fuimos los creadores de eso. Bien, dejo de compartir la pantalla. Y bueno, eso es en línea general, chicos, el tema del malambo. Una historia muy linda, una experiencia de vida. A mí siempre me gustaron los malambos, pero siempre los malambos grabados. Siempre los malambos grabados. Muy rara vez en las competencias, bueno, tengo que llevar músico que toque, pero siempre yo he sido de preparar malambos con grabaciones. ¿Sí? Y hay muchísimas grabaciones, muchísimas. Ustedes ni se imaginan la cantidad que hay y la confusión que ha producido, ¿no? Había un malambo que fue de los años 70, que lo grabó Ariel Ramírez, que se llamaba Cuatro Rumbos, lo pueden buscar, malambo Cuatro Rumbos. Después hubo 3 discos de vinilo que se llamaban Malambo y Carnavalito. Entonces se grababan, yo no sé por qué se grababa eso. Hasta el día de hoy, no sé si hay un público que no sea bailarín que compre, que en ese momento que se compra esos discos. Era un carnavalito, malambo, y así. Y después, bueno, hay malambos notables, como por ejemplo un malambo vocal de los Huancahuá. Después el malambo santiagueño que toca Hugo Díaz con su armónica. Es el típico malambo que recopila Don Andrés Chazarreta. Y que después otro autor lo graba y le pone el nombre Malambo Sureño. Lo graba en un disco que se llamaba Malambo y Carnavalito, y que era souvenir del Mundial 78. Lo pueden buscar en YouTube, se llama Grupo Musical Los Icus. Y hay 2 malambos, el malambo sureño, que viene a ser norteño, de Chazarreta, y después hay otro malambo sureño que se llama La Cruz del Sur, que es muy bonito. Uno de los malambos que me marcó y que lo hicimos con nuestros alumnos hace muy poco tiempo es el malambo de Los Trovadores, interpretado por Los Trovadores, que le pertenece a Eber Lobato, dura 5 minutos. El malambo de La Camerata Bariloche, interpretado por Eduardo Palú, creo que de Carlos Guastavino. Después, esos son los malambos más notables, que particularmente a mí me gustó muchísimo hacerlo. Y yo en el principio de esta clase, yo a ustedes les hablaba de el malambo cordobés. Que si Córdoba tenía un malambo, y justamente yo le hablaba a Sergio Pérez, que es el que escribió el libro sobre malambo. Yo le decía a Sergio que no hay ningún registro en malambo cordobés, pero yo sí me acuerdo, porque lo hemos hecho en los 80, se bailaba con
la llamada bota fuerte, bombacha, saco, eso era una constante, y se hacían 4 mudanzas llamadas al ritmo sureño, ¿sí? Al ritmo lento. Terminaba eso y la guitarra cambiaba el tono y se hacía el rápido, el malambo rápido. Bueno, ese malambo cordobés se bailó mucho tiempo. Vuelvo a hablar, la década de los 80, habrán sido 3 o 4, pero después, cuando la cumbre dice, che, vamos a hacer sureño, norteño, desaparece ese malambo. Pero eso es ese malambo que se bailó por muchas academias, el talero, de mamá de Fanny, mi papá de Fanny, nosotros como Martín Güemes, el profe Juan Carlos Baez, Nativo, el profe Bustamante, Academia de la Paisanito, todo eso es un grupo acá de Córdoba que hacían ese malambo. Y cuando la cumbre pone el sureño y norteño, se enojaron los cuyanos. Entonces, por única vez creo en la cumbre, se pone el rubro malambo cuyano. Y ahí era el problema, ¿qué es lo que era el malambo cuyano? Entonces yo me acuerdo que vi la delegación de Mendoza haciendo malambo con alpargatas y todo escobillado. ¿Por qué escobillado? Porque el sereno dice que una danza cuyana y escobilla tanto el hombre como la mujer. Entonces de allí que empezaron a sacar los conceptos de que el malambo cuyano era con alpargatas y tenía que ser todo escobillado. Tiene que ser toda la historia que tiene esto, ¿no? Y el problema es la correntina. ¿Cuál es el malambo que tiene correntina? Y ese es el problema que viene con la Borde. La Borde en su comienzo, yo no he ido nunca, confieso que no he ido nunca y no sé si iría. Yo creo que no sé si me interesaría ir al Festival de la Borde. En la Borde se empieza a ver malambo con identidad. ¿Qué es lo que es malambo con identidad? Por ejemplo, yo me acuerdo que el malambo santiagueño tenía muchas mudanzas escobilladas y era muy rápido. Tenía un gusto personal. El malambo tucumano era un poquito más fuerte. El malambo salteño era como que tenía más tripleteado. Eran características. El malambo cordobés era una mezcla de esos tres. Para ese momento no había una diferenciación malambo catamarqueño, riojano. El malambo sureño, representado por la provincia de Buenos Aires y La Pampa, y algunas veces por Santa Fe, mudanza escobillada con bote poche. ¿Sí? Eso era más o menos. No se hacían quebradas con la bote poche, porque se decía que eran zapateos para la bota fuerte. Mira vos, hoy en día hacen todo hacen todo. Y después, ¿qué es lo que pasa? El campeón de malambo de Santiago del Estero viene a dar clase a Córdoba. El de Córdoba va a dar clase a Mendoza. Y se empiezan a entremezclar todos los estilos. A mí me pasa ahora, no sé si a ustedes, si a mí vos no me decís, yo no me di cuenta de qué provincia es. No me di cuenta. Antes sí sabíamos de qué provincia era. El malambo era como la tonada. Vos escuchando la tonada de voz y vos sabés que es porteño, santafesino, cordobés, catamarqueño, riojano. Hoy en día el malambo se quedó sin tonada. Y también entremezcló algunas cuestiones también de película, del deporte. La película Rocky, por ejemplo, influyó mucho en los malambistas. Muchísimo. ¿En qué sentido? En la preparación. ¿Viste? Cuando Rocky Balboa, en la película número 1, sube y baja escalera, ¿viste? Y bueno, empezó eso, empezó el tema de la bolsa de arena, empezó el tema de las pesas en cada pierna, empezó el tema de los ladrillos en las manos para que el bailarín baile derecho, empezó el tema después de poner psicólogos en los grupos, empezó, viste que hay una pelea en Rocky, que fue en Rocky 3. Bueno, como verán, me he visto la saga. En Rocky 3 viene Apolo Creed y le da el pantalón a Rocky Balboa, le dice, bueno, con esto yo salí campeón del mundo, usalo. Bueno, eso se dio en la Borde una vez. Se dio un campeón de Santiago, le da a su amigo de Tucumán, le presta la bomba. Yo creo que fue así o al revés, de Tucumán a Santiago. Y se dio, ganó, salió campeón. Y todas esas cuestiones, viste, de esa mezcla, pero nunca el malambo artístico.
nunca un malambo artístico que vos digas, bueno, un malambo para exportar. Un malambo en donde esté en el malambo una síntesis de lo que era nuestra danza en sus orígenes. Mucho para hablar. Bueno, espero que como tarea, este, les mando que puedan sacar todo lo que encuentren música de malambo, ¿sí? No la nueva, porque esa la seguimos todos, sino los malambos de antes. Y si quieren anotarlo, busquen lápiz y papel, Repique y Escobilleo, de Alberto Campo, La Cruz del Sur, después Malambo de la Camerata Bariloche, Malambo vocal, Berlobato, los Gancahuá, Malambo de la Noche, el Malambo Cuatro Rumbos, el Malambo Rastrilla La Pampa, de Carlos Vínculo, que es hermosísimo ese Malambo, por la melodía que tiene. Después está, hay un malambo que se bailó muchísimo, que se llama Pampa Grass. Pampa Grass, en inglés creo que es césped o pasto. Bueno, con esa música se usaba para una propaganda de caña de guía en los años 70. Pampa Grass. Después en Malambo yo he conocido esta tierra por Ariel Ramírez, con un relato de Alfredo Alcón. Bueno, esos son los malambos más notables que me acuerdo en este momento. Como para que lo tengamos presente, Malambo santiagueño por Hugo Díaz, el Malambo de contrapunto por don Andrés Chazarreta. Bueno, son los malambos que más me acuerdo. Malambo sureño, malambo norteño por Domingo Cura. Percusión fue el volumen número 6 de Domingo Cura, de la tapa es celeste y aparece el tocón del bombo. Bueno, ese era un trabajo de percusión que muchos lo usan como malambo. También de Domingo Cura hay un malambo muy bonito, que lo usan los músicos actuales como introducción. Se llama Romance del que anda lejos. Está muy bueno ese malambo, muy buena la melodía que tiene. Que nosotros, yo cuando éramos jóvenes, lo bailé en un precosquín, en conjunto de malambo, año 82. Conjunto de malambo, ese fue el gran invento de los 70, 80. Hay un registro histórico que habla del malambo simultáneo. ¿Qué es lo que es el malambo simultáneo? 4 tipos zapateando cada uno su repertorio. Nosotros como Valero hicimos ese malambo simultáneo, obviamente combinando la figura para que todo termine al mismo tiempo. Pero todas las figuras eran diferentes. Bueno, chicos, tienen esta tarea y bueno, nos veremos en la próxima clase. Que anden muy bien. Chao.